Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos, un día más con vosotros para traeros ese pequeño mensaje de esperanza que queremos transmitir cada semana a nuestro pueblo de Sanlúcar y a toda la comarca que nos rodea. Y todo aquel que de alguna manera, quizás a través de internet, pueda estar conectando con este programa. De hecho, hay personas que en Brasil lo están viendo, en Perú lo están viendo, en Guatemala lo están viendo, y sí que realmente es un programa que se está viendo a través de internet en muchos lugares, y especialmente aquí en Sanlúcar. Y si me aprieta, te digo que en Jerez es un lugar también donde este programa es visto por muchísima gente, los cuales me comenta que les gusta, y eso me anima a seguir adelante con el programa. Así que buenas tardes y vamos a comenzar. Sabéis que estamos en un tiempo de Cuaresma. La Semana Santa ya está ahí. Las velas ya están puestas. El olor a incienso ya está en la calle. Pero vamos a intentar de ver en esta tarde algunos aspectos de la vida de Jesús. Por razones muy importantes. Creo que, aunque sea un día triste por todas las cosas que pasaron, injustas, por cierto, pero justas también a la misma vez, porque tenían que ser así, como Dios lo había, como diríamos, profetizado por los profetas. Bien, vamos a pararnos en esta tarde en algo que creo que es importante. Hay tres grupos de personas en el Calvario. Vamos a intentar de analizar por lo menos dos y haremos el tercero para la semana que viene, si Dios lo permite. Dos grupos de personas muy definidos, muy claros. El primer grupo lo encontramos sobre los soldados romanos y el centurión. Todo esto que vamos a intentar de comentar en esta tarde lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Si tiene tu Biblia en mano por ahí, quiere verlo, el Nuevo Testamento, pues adelante. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Este Evangelio es el que nos da más detalle de la vida de Jesús. Este Evangelio es el que más separa en un contacto Jesús directo con la gente. Es decir, donde Jesús es uno más entre la multitud. Jesús es asequible, hay acceso directo a Él, la gente le pregunta, la gente le habla, los apóstoles se acercan. Un centurión llegó y le dijo: mi hijo está enfermo, ven a curarlo. Y Jesús, con toda la libertad del mundo y sinceridad del mundo, se acercó a casa del centurión y curó al chico. Otra le pidió a Jesús que le sanara y con solo tocarle su vestido se sanó. Sí, es el Evangelio donde tenemos a un Jesús muy directo con la gente. Y me gustaría que en esta tarde tú, mientras estamos hablando, intentara situarte. ¿Qué tan lejos estás tú de Jesús? No me refiero, ¿qué tan lejos estás tú de la Semana Santa? No, esa está ahí.
pero tú de Jesús. Hay realmente temas que tenemos que hablar, y cuanto más claro mejor. Estamos hablando de Jesús en ese día, precisamente, en el que le van a crucificar. Le van a crucificar injustamente, diríamos, por parte de los hombres, pero así estaba profetizado por parte de Dios. Y Jesús mismo lo había confirmado a sus apóstoles. Voy a Jerusalén, donde seré entregado por manos de los sacerdotes, tal y tal, y al final seré muerto. Y resucitaré al tercer día. Son palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. Podéis ver un poco este Evangelio. Jesús es un ser muy popular. Se hizo muy popular. Hizo un milagro y le dijo a la gente, al que le había hecho el milagro, le dijo, no se lo cuenta a nadie. Vete a tu casa y cuéntaselo a tu gente nada más. Pero el impacto de Jesús en la gente era tan grande, tan fuerte, que la gente no podía estar callado. Salía y lo contaba a todo el mundo. Todo el mundo sabía ya de que Jesús hacía milagros, de que Jesús hablaba como nadie en la tierra había hablado. Ni aun los líderes religiosos del templo eran capaces de imitar a Jesús en su exposición de la palabra, interpretación de la profecía. Ese era Jesús el que lo hacía. Y la gente se admiraba, dice el texto bíblico, que se admiraban de él. Bien, pues esta multitud que siguió a Jesús durante mucho tiempo, por muchos lugares, y en alguna ocasión Jesús le dio de comer. Creo que son 2 ocasiones cuando Jesús da de comer a 5.000 y a 20.000. Sí, esta multitud que seguía a Jesús, ahora, de alguna manera, incitado por los líderes religiosos, que cuesta trabajo entender que fueran los líderes religiosos los principales que enseñaban la ley de Dios. Las profecías bíblicas eran los que la enseñaban al pueblo. Ellos que conocían el mensaje y la profecía de Jesús, el Hijo de Dios, estos son los primeros que gritan que hay que crucificarle. Lo sentenciaron a muerte. Se lo trajeron a Pilato ya con la sentencia. Este es digno de muerte. Y entonces Pilato, de alguna manera, se interesa por saber qué es lo que ha hecho. Lo más normal. ¿Qué es lo que este hombre ha hecho? Y dicen los sacerdotes, según nuestra ley, tiene que morir. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha llamado Dios. Entonces Pilato le dijo, si es cosa vuestra y de vuestra religión, atendedlo vosotros. Ellos dijeron, no, eres tú. Y se lo entregaron así a Pilato, para que Pilato lo condenara a muerte. Bien. Tristemente, el ser humano es tan volaz, tan rápido para cambiar, que ni siquiera se para a considerar cómo están siendo manejados o manipulados por los sacerdotes. Sí, la gente se deja manipular por los sacerdotes. Jesús nunca manipuló a la multitud, ni siquiera a sus discípulos. Digo esto porque en una ocasión los apóstoles, uno de ellos, le dijo, maestro, la gente se está yendo, nos dejan solos. Y Jesús le dijo, ¿tú te quieres ir también? Corre. Si él no estaba manipulando, y estaba buscando el ser famoso entre nosotros, no. Él había venido con un plan y estaba llevándolo a cabo. Bien, esta multitud que se benefició de los milagros y de la comida de Jesús y de las palabras de Jesús y de todo eso, ahora
le sigue al Calvario gritando: crucifícale, crucifícale. Esas fueron sus palabras a Pilato. Pilato, crucifícale. Pilato, crucifícale. Incitado, como he dicho, por los principales religiosos del pueblo de Israel, los que conocían o debían de conocer muy bien la historia del Antiguo Testamento. Pero bueno, así lo hacían y así iba, ¿no? Pilato le hace una serie de preguntas a Jesús, Jesús le responde y al final sueltan a Barrabás y a Jesús se lo entregan a los soldados para que lo crucifiquen. De estos dos grupos, en el cual vamos a intentar ver hoy algunos detalles. Primero grupo, quiero que sea el de los romanos. ¿Por qué? El pueblo romano era unos que eran unos dictadores en el pueblo de hebreos, judíos. Ellos mandaban y se recogían los impuestos, era para el gobierno romano, no había un gobierno realmente oficial en Israel, eran los romanos los que mandaban. Y Pilato era uno de ellos, que estaba allí. Bien, vamos a situarnos entre el griterío de la gente, crucifícale, los soldados, el centurión, que era un oficial de Roma, con 100 hombres a su cargo. No sabemos si los 100 hombres estaban allí en ese momento en el Monte Calvario, no lo sabemos. Pero sí sabemos que habían hombres con él, con el centurión. ¿Cuántos? No lo sabemos, pero sí estaban allí. Bien, estos soldados y el centurión que lo mandaba están en la ejecución. Su fin no es otro. Su fin no es otro que crucificarle, según la orden de Pilato. Ahora, ¿qué tal era el centurión romano? Vamos a parar un momento. ¿Era temeroso de Dios? No, él creía en los dioses que tenía Roma. ¿Respetaba la ley judía? No, solamente pues era condescendiente con ellos. Ahora, sí es curioso pensar que el centurión estuvo presente en todo el falso juicio que le hicieron a Jesús, donde Pilato le pregunta a Jesús y Jesús responde. O Jesús le pregunta al centurión, a Pilato. No estaban haciendo nada indebido los romanos, ni el centurión. Estaban allí por la orden de su jefe, de Pilato. No eran culpables de nada, según la ley social, porque era otro el que mandaba. Ellos obedecían. Ahora, fijaros unas cosas que es interesante. A mí me llama la atención cuando me he puesto a pensarlo. El centurión que contempla a Jesús en la cruz, el Jesús que está en la cruz, contemplado por cientos de gente gritando y por un grupo de soldados mandados por el centurión, este centurión que contempla la cruz y a ese hombre allí muriendo, le han crucificado, le han clavado, le han puesto sobre la cruz, le están diciendo 1000 cosas. Ahora, el centurión ha consentido muchas cosas, los soldados se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, le pegaron con una caña, le pusieron un manto real, todo esto el centurión lo estaba consintiendo. Sí, el centurión lo estaba consintiendo. Ahora, Mateo 27 también nos habla de este tema. Dice que Pilato dijo a la multitud en el juicio, ¿qué hacemos con Jesús?
que se llama el Cristo. ¿Le suelto a Barrabás? ¿Le suelto a Jesús o a Barrabás? Y ellos dijeron, suéltanos a Barrabás. Uno que era un asesino, pues era un terrorista, si quiere, contra el Estado. Pero bueno, dijo, suéltanos a Barrabás. Hicieron una buena decisión en su contra. Soltaron a Barrabás. Encima, azotan a Jesús, lo azotan, y el centurión había escuchado, atento a esto, el centurión había escuchado el interrogatorio. El centurión escuchó a Jesús decir que su reino, le dice Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo. Jesús le dice a Pilato que yo he venido para ser rey. Algo más. El centurión escuchó a Jesús decir que había venido para dar testimonio de la verdad. Algo más. El centurión escuchó a Jesús decir a todo el que es de la verdad, me oye. El centurión escuchó a Jesús decirle a Pilato que la autoridad que tenía Pilato no se la había dado Roma, sino que venía de parte del cielo. Algo más. El centurión escuchó a Pilato decir, Pilato se diría a la gente, y esto lo escucha el centurión, diciéndole, no encuentro ninguna culpa en este hombre, ¿por qué queréis matarle? Respuesta de la gente, crucifícale, crucifícale. Todo esto lo está escuchando el centurión y posiblemente parte de su, grupo de soldados. Posiblemente lo esté escuchando. La palabra de Jesús, hay que creerla o rechazarla. No vamos a ir tolerando las palabras de Jesús. Jesús es radical. El que cree en mí tiene. El que no cree en mí será echado fuera. Sí, es radical. Pilato está siendo fuerte con Jesús, apretando a Jesús y también a los líderes judíos. Pero al verse de alguna manera pillado por los judíos, diciéndole, si tú no condenas a este, no eres amigo de Roma, así que te pueden quitar de ahí. Es bueno para no considerar las palabras de Jesús, el diálogo de Jesús con este hombre, con Pilato. Recibe el centurión la custodia de mandarlo a la cruz, de colgarlo, de crucificarlo, y Mateo sigue diciendo que le azotaron, todo esto. Todo esto quiero que, no sé si lo podéis imaginar un poco, el centurión está, de alguna manera, el centurión está escuchando, presenciando. Es un hombre duro, porque está acostumbrado a estos quehaceres de crucificar a la gente o flagelar a una persona hasta que se caiga muerta o se desangre. Todo esto, el centurión más su tropa, estaba acostumbrado. Sin embargo, este hombre está escuchando declaraciones muy fuertes en boca de Jesús. Y condiciones de Roma, de Pilato, hacia la persona de Jesús también. Le azotaron y le mandaron a crucificar. No era mandarlo a crucificar, era clavarlo de pies y manos y dejarlo allí, que se muriera colgado. ¿Veis? Este es el plan. Y este hombre que estaba acostumbrado a ello, está siendo de alguna manera tocado. Y llega a la cruz y crucifican a Jesús. Y allí está este hombre delante de Jesús. No sé si puedes imaginar un hombre que está acostumbrado a escuchar a un reo, un crucificado, maldecir a todo menos a él mismo.
maldecir desde el soldado raso hasta el centurión y Pilato y a todo Quisqui. Maldecir porque le estaba matando. El centurión está escuchando palabras que nunca ha escuchado. Y como estamos atentos a lo que dice Jesús, sabiendo quién es este hombre, sabiendo quién es Jesús, este hombre escucha a Jesús decir, hablándole a su padre, quizás mirando para el cielo, dijo, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Perdonó a los que le estaban agrediendo, perdonó a los que le habían crucificado, perdonó a todos los que le habían dicho, crucifícale, crucifícale. Perdonó a todos aquellos que estaban allí en una fiesta, en un gran espectáculo, como eran los espectáculos de Roma en los circos. Este era un espectáculo más que Roma hacía crucificando a la gente. Bien, esto era un espectáculo. Y este hombre está escuchando a Jesús. Y en estas palabras que escucha de Jesús, su corazón es tocado. Sí, el corazón de este hombre es tocado de una manera tal que está impresionado por las palabras de Jesús. Pero ahora hay otra cuestión, y es que la tarde se empieza a poner oscura. Y esto impresiona ya psicológicamente a la gente. Y a este centurión, que estaba habituado a ello y que nunca había visto esto. Se puso negra la tarde. Y seguido de eso, la tierra tiembla. Los soldados notan que sus pies se mueven. La tierra se mueve de sus pies. ¿Sabéis cuál fue el toque de Dios a este hombre? El toque del Espíritu Santo a este hombre. Este hombre dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y dice era porque había muerto. Para él había muerto. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Me gustaría que pudieras entender cómo es la reacción de este hombre. Este hombre está escuchando a Jesús, que el mismo Pilato ha dicho que es inocente, que no tiene culpa ninguna de nada, y que Jesús no se defiende en absoluto, sabiendo Jesús cuál era la muerte y lo que dolía, la muerte esa. Este centurión, más sus soldados, dice que el centurión, más los que estaban con él, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, y cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estamos en la Semana Santa. ¿Qué espera Semana Santa? Vamos a llamarle Santa, porque toda la semana puede ser santa, no una al año. ¿Qué espera de la Semana Santa? ¿Seguiremos a Jesús muerto? Hablaremos de ello otro día. ¿Seguiremos a Jesús muerto? ¿Que lleva 2000 años muerto? ¿Una figura a imagen y semejanza del que lo hizo? No de Dios, sino del que hizo la imagen. Bien, me gustaría que pensara que Jesús fue a la cruz voluntariamente. Y fue a la cruz y se entregó porque tenía que morir para salvar al hombre. Quitarle al hombre de encima la carga de su culpa del pecado que desde Adán hasta el último día de este mundo estaba sobre él, allí en la cruz. Todo el pecado del hombre lo estaba cargando Jesús. A él nadie le mató, él se entregó. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Él se entregó por cada uno de nosotros,
En aquella tarde, cuando el cielo se oscureció, cuando la tierra tembló y cuando un grupo de hombres duros de pelar, acostumbrados a la tortura, a la sangre y al martirio y a la muerte, llegaron a la conclusión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No sé, ¿cuál es tu opinión después de la Semana Santa? Si ese que tú ves en la calle es el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios está en los cielos, porque está vivo. Si otro día, como he dicho, hablaremos de este Jesús vivo y del otro Jesús muerto. Hablaremos de ello quizás en esta semana que entra o en la otra, porque es importante que veamos esto. Bien, he intentado hacerte reflexionar sobre este grupo de hombres duros y difíciles que reconocieron a Jesús como su Salvador personal. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a pasar la Semana Santa pasando la fiesta? Muy bien, hazlo. Pero las consecuencias están sobre ti y tu pecado está sobre ti, no están sobre la cruz de Cristo. A menos que tú hagas como este hombre y reconozca que Jesús es verdaderamente Dios, que vino a salvar al hombre. Vamos a entrar por un momento, y es más cortito de lo que tenemos que decir. El segundo grupo que quiero ver en esta tarde es un grupo muy humano, muy humano, muy humano. Ustedes saben ya que en el Monte Calvario, o el Monte de la Carabela, encontramos a los romanos, a la gente que gritan, y a unos apóstoles, a María, la madre de Jesús, y a otras Marías más. Varias mujeres estaban en el monte ese día, acompañando a Jesús. Una de las cosas bonitas, y creo que ya he dicho, es que Jesús en este evangelio es donde más relación tiene con las mujeres. Sí, se acerca a una como a otra. ¿Recordáis a aquella mujer publicana, aquella mujer ramera, que Jesús le dijo que la perdonaba, que se fuera y no pecaran más? A la otra que llegó y se entró a la mesa donde estaba Jesús comiendo y le dijo: vete y no peques más. Jesús se acerca a estas mujeres. En este caso, en la cruz, allá arriba hay varias mujeres. Entre ellos se destaca, el Evangelio dice, que estaba la madre de Jesús. Es muy normal, y era muy normal, y sigue siendo muy normal hoy. Porque no es normal, lo que voy a decir, que los padres acompañen a la muerte del hijo. No es normal que un padre entierre al hijo. Lo normal es que los hijos vayamos enterrando a los padres. Porque son los que van llegando a su final de sus días. En este caso, María, la madre de Jesús, está allí junto con otras mujeres que no están gritando: crucifícale, que no están gritando: perdónale, están simplemente contemplando aquello. Hay una frase que me gusta mucho en el Evangelio de Lucas, como de Mateo y otros más, que dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y esto me gustaría que pudiéramos verlo. Cuando los pastores bajan del monte, cuando nace Jesús, bajan los pastores del monte y dicen muchas cosas del niño, y dice que María guardaba todas estas cosas que le decían al niño en su corazón. Más tarde encontramos que hay dos mujeres, una pareja ya muy anciano en el templo, cuando José y María van a presentar al niño.
Uno es Simeón y otro es Ana. Y dijeron cosas muy bonitas sobre el niño. Y dice, y María guardaba estas cosas en su corazón. Más tarde, cuando Jesús tiene 12 años y se queda en Jerusalén después de la fiesta, 3 días, aparte de, en vez de acompañar a los padres, se quedó en Jerusalén. Los padres, cuando descubren que el niño no está con ellos, se vuelve para atrás a buscarlo. Cuando lo encuentra, le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué no nos dijiste que estaba aquí? ¿Por qué nos abandona? Jesús le dijo, no sabéis, atento a esto, no sabéis que en las cosas de mi Padre me conviene estar. Sigue el texto diciendo, estas cosas María las guardaba en su corazón. Bien, ¿qué pasa con esto? A mí me llama mucho la atención esto de guardar en su corazón. Mi pregunta es, ¿entendía María todas las repercusiones que le esperaba con la concepción de aquel niño? ¿Pensaba María todo lo que va a venir después? Creo que sería difícil para María entender que el fin de su hijo iba a hacer morir en la cruz. Es cierto que el ángel le ha dicho a María que se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. Pero ¿hasta qué punto María entendía esto hasta sus últimas consecuencias? ¿Y por qué María está en el monte? Es su hijo. ¿Y qué madre abandona a su hijo? ¿Qué madre abandona a su hijo cuando está pasándolo tan mal? Bien, una de las cosas que me gusta ver es que María no comprendía quizá todo, pero aceptaba todo lo que iba llegando porque sabía que Dios tiene un plan para ella. Recuerden a María cuando visita a su prima Elizabeth, que Elizabeth dijo una frase muy bonita a María, y ella dijo, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. La Virgen María creía que aquel que estaba colgado en la cruz, su hijo, y ahora estaba quizás entendiendo un poco más, era el Salvador del mundo. Había venido a salvar al mundo de su pecado, pero ella no estaba fuera del mundo. Ella estaba en el mundo. Jesús estaba muriendo por ella. De ahí que María, cuando escucha las palabras de su prima Elizabeth, dice, y mi Dios se alegró en Dios mi Salvador. Si quieren en Jesús, mi Salvador. Ese es el fin por el cual María está en el monte. Porque quiere acompañar como madre a su hijo hasta el final. No podía ayudarle en absoluto. Ni nadie podía pedirle a María que intercediera por Jesús. Tampoco. María era la madre de Jesús. Simplemente la madre de Jesús. La que Dios escogió para hacerse hombre. El título del libro de hoy es Él se hizo hombre. Dios se hizo hombre. ¿Cómo? Entrando en la raza humana, haciéndose uno con nosotros. Jesús en la cruz estaba llevando a cabo la misión del Padre. Yo he venido para dar vida y vida abundante. Yo he venido para entregar mi vida en rescate por mucho. Hay muchas expresiones en los evangelios que nos hacen entender que Jesús era consciente día a día y paso a paso de cuál era su fin aquí en la tierra. Jesús estaba llevando a cabo su misión divina de redimir a la humanidad. Y como he dicho,
María estaba allí en esa humanidad con ellos. Algo más y termino. María engrandece la obra de Dios. Engrandece a ese Dios que está haciendo un milagro tan grande, está haciendo una obra tan grande, que el mismo Dios está haciendo hombre. El mismo Dios, el que hizo todo lo que vemos y aun aquello que no vemos. Ese Dios entró y tomó forma en el vientre de María. Se humilló hasta lo sumo, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Se humilló, Dios se humilló, nadie lo obligó. Él se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y de siervo para terminar la cruz, para que nosotros pudiésemos estar un día con Dios en el cielo. Ella, sin entender las palabras, guardaba silencio y confiaba. Por 3 veces se repite esta expresión. Por 3 veces creo que se repite la expresión que María guardaba las cosas en su corazón. Bien, la pregunta del millón es, como tú lees la palabra, ¿la guardas en tu corazón? ¿O simplemente guarda el olor a incienso, la fiesta, los tambores y las marchas? Y alguna que otra imagen de Jesús. Si es eso lo que sigue, adelante. Las repercusiones vienen. Las repercusiones vienen. Pero yo te invitaría a 2 cosas. Primero, usando el orden, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, como hizo el centurión y parte de su tropa. Y guárdalo en tu corazón, como decía María, que lo guardaba en su corazón. Guarda a Jesús en tu corazón. Pídele que sea el Señor de tu vida. Y ensancha tu corazón y deja entrar al Rey de Gloria. Quiero dejarte ya en esta tarde. Quiero que reflexiones. Ya estamos en Sábado Santo, como le llaman. Ya mismo, mañana y hoy mismo quizás puede ser cada procesión en la calle. Pero quiero que tú pienses que Jesús está vivo. Todo lo que veis por ahí no es Jesús. Jesús está vivo. Y está en los cielos, pero también está ahí al lado tuya. Para escuchar tus declaraciones. Tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios. Y para escuchar a María, que guardaba las cosas en su corazón. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Quiero decirte, este libro lo tengo para ti. Si lo quieres, puedes pedírmelo. Se llama del libro Se hizo hombre. Es un buen escritor el que lo hace, un buen teólogo, conoce muy bien los textos bíblicos y los podría usar. Puede ser de bendición para tu vida. Como la Biblia, si quieres una Biblia no tiene más que pedírmela, yo intento de buscártela y entregártela en cuanto la tengas. Sin más, decirte que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con otro tema, quizá también envuelto por la Semana Santa. ¿Vale? Hasta la semana que viene. Si hubiera estado allí, entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor,
también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí.